Voy a dar paso a Ernesto, que es nuestro siguiente ponente. Ernesto, que viene de Seres. Gracias, Ernesto. ¿A la izquierda? Vale. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Me sumo también a lo que ha dicho Eduardo del que nos ha cautivado Bogotá y me alegro mucho de que no tengáis todo digitalizado. Vaya por delante. Me presento, soy Ernesto Castro, vengo de Seres. Seres es una empresa española con la central en Madrid, pero que tenemos mucha presencia en la TAM y sobre todo aquí en Bogotá. Y es una de las razones por las que estamos aquí acompañando a nuestros compañeros de la oficina de la TAM. Y también, como decía Eduardo, pues venimos aquí a hablar de cosas de compras. La primera, yo que llevo muchos años en este mundo de las compras en distintos roles, en distintas funciones, ahora como os decía estoy en Seres como consultor, la primera cosa que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en la situación ahora es cómo hemos evolucionado. Yo recuerdo cuando yo empezaba hace muchos años que el comprador era una persona a la que alguien le pedía algo y tenía que comprarlo muy rápido y muy barato. Eso era todo lo que se nos exigía. Tú le preguntabas a quién y te decían eso ya es tu problema. ¿Vale? A lo largo del tiempo, afortunadamente, las organizaciones se han dado cuenta de que el rol del comprador va cambiando. Es una función mucho más estratégica, es una función que tiene mucho más impacto en los resultados de la compañía y además es una función que tiene mucho más impacto en las relaciones con el entorno de la empresa. Hoy en día estamos hablando de muchas normativas, de muchas condiciones, de muchos roles y el departamento de compras, como me gusta a mí decir siempre, es la puerta. Es la puerta a terceros a la organización, es la puerta a colaboradores, a socios y eso también significa que es la puerta a problemas, ¿vale? Y esos problemas tenemos que tenerlos controlados. Y más allá, seguiremos impulsando ese cambio organizativo y hablaremos de la IA y la utilizaremos como herramienta, ¿vale? Claro, pero no os voy a hablar de problemas sin hablaros de soluciones. Me decía a mí una vez un jefe que tuve que si le decía un problema y no le daba la solución era parte del problema. Pues, por lo tanto, vamos a empezar por las soluciones, ¿no? Al final, ¿qué necesitamos los responsables de compras? Bueno, pues necesitamos información. Necesitamos información para poder hacer nuestro trabajo, porque como decía, las compras ya es algo más allá de emitir un pedido, una orden de compra, una solicitud. Necesitamos información sobre la gente con la que trabajamos y necesitamos información sobre cómo trabaja esa gente con la que colaboramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a partir de la base del dato, como comentaba también Eduardo, y de cómo vamos a manejar esos datos. Y además hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en algunos casos muy rápido y en algunos casos ante entornos muy cambiantes. En los últimos años están ocurriendo muchas cosas. Tenemos crisis económicas, tenemos crisis sanitarias. No parece que tengamos ahora un momento muy estable y todo eso está afectando a las compras. Por lo tanto, el tener la posibilidad de disponer de esos datos en tiempo lo más trazable posible y que nos permita tener una visión lo más a largo plazo posible, siempre va a ser un elemento clave para las organizaciones. Cuando hablo de KPIs muchas veces, y nosotros en nuestra casa lo comentamos, ya no solo es importante el KPI de lo que ha ocurrido, sino tener la posibilidad de tener información de lo que puede ocurrir, ¿vale? No vamos a poder evitar esos riesgos. Como decía, somos la puerta del riesgo, ya no solo económico, reputacional, social. No lo vamos a poder evitar, pero tenemos que intentar mitigarlo en la medida de lo posible. ¿Y cómo podemos mitigar algo que sabemos que nos puede ocurrir? Pues teniendo herramientas que nos permitan contrarrestar ese impacto que pueda tener o minimizarlo o preverlo en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Empezamos a hablar de problemas, luego hablaremos de las soluciones. Hace un momentito estaba hablando con uno de vosotros, ¿no? Los departamentos de compras todavía hoy en día gestionan muchas cosas de manera manual, ¿vale? Gestionan documentos, evalúan las ofertas y las peticiones de oferta a los proveedores con el Excel, que es una herramienta maravillosa, pero que parece que es la única que existe para hacer ciertas cosas. Y eso nos lleva a que las personas que tenemos en los departamentos de compras, que son personas muy cualificadas, se están dedicando realmente a tareas que aportan poco valor.
o al menos no al valor que podían aportar. Por lo tanto, es muy importante disponer de herramientas que trabajen para nosotros. Que trabajen para nosotros siempre, y esto cuando empezamos la gira en México fue un tema de debate, siempre teniendo en cuenta que somos nosotros los que vamos a tomar la decisión final. La herramienta es algo que nos tiene que ayudar, que nos tiene que hacer ese trabajo repetitivo, monótono, que nos va a minimizar errores, porque los seres humanos nos equivocamos continuamente. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas que nos den esa información muy visual, muy identificable, que nos permitan hacer informes o recibir informes de todo tipo y que esos informes puedan ser compartidos. Otra de las cosas que yo he visto evolucionar dentro de los departamentos de compra es que antes éramos departamentos estancos, estábamos ahí esperando, hablábamos con nuestros proveedores y éramos los únicos responsables de la compra. Ya no somos los únicos responsables de la compra, por eso que os decía, porque tratamos otros asuntos. Si hay una normativa ESG que está llegando, que en Europa ya se está implantando, tenemos que ser nosotros los que nos aseguremos que nuestra cadena de suministro también la cumpla, no solo nuestra empresa. Si hay un posible riesgo reputacional de nuestros socios comerciales, tenemos que ser nosotros los que pongamos los elementos para minimizar y para controlar y para levantar la bandera roja cuando es necesario. Por lo tanto, necesitamos información porque todo eso que hacemos, como digo, no es un departamento estanco, tiene un impacto en el resto de la organización. Tiene una trazabilidad con el resto de la organización y el resto de la organización tiene que tener también esa información y esos datos que nosotros manejamos. Cuando hablamos de homologación, que es el primer paso, yo siempre cuento y cuando estábamos trabajando con esta herramienta y hablamos con nuestros clientes, al final la homologación es un proceso más o menos complicado y yo siempre digo lo mismo, homologación hacemos todos, homologación, evaluación de proveedores, hacemos todos, no importa el tamaño de la empresa, no importa el sector, hacemos todos. Otra cosa es la intensidad con la que lo hagamos, ¿vale? Pero el proceso no deja de ser el mismo, ¿no? Y cuanto más intenso es ese proceso, más herramientas necesitaremos para hacer. Pero además, la homologación, que puede tener unas definiciones estupendas y muy intensas, al final no se trata más que de conocer a nuestros proveedores, conocer qué hacen, cómo lo hacen, de qué medios disponen para hacerlo, y cada uno podrá tener el interés en cierta parte. Habrá proveedores que nos interese más su parte financiera, habrá proveedores que nos interese más sus recursos. Por lo tanto, es también muy importante tener criterios de homologación que sean capaces de adaptarse a lo que los proveedores nos van a ofrecer para que nosotros aseguremos con esa homologación que vamos a cumplir con los estándares de nuestra organización. Una de las cosas muy importantes de la homologación de proveedores es también asegurarnos, ya no de que sean buenos, porque como nosotros somos compradores y lo hacemos muy bien, siempre trabajamos con los buenos. Pero no solamente aseguramos de que sean buenos, sino de que se ajusten a nuestros criterios, a nuestras normas, a nuestras regulaciones, a nuestros valores, en definitiva. Por lo tanto, es muy importante tener la posibilidad de tener criterios de homologación que sean personalizables y adaptables y flexibles. Otro, no voy a decir problema, otro caso con el que nos encontramos, y ya lo he mencionado más o menos de paso, es el aislarnos del resto. El aislarnos del resto tanto de la organización como de la cadena. A mí me gusta hablar de cadena de suministro, porque es todo. Es una cadena que empieza cuando compro y que termina cuando sale lo que estoy fabricando o lo que estoy haciendo por la puerta de mi casa, ¿no? ¿Y qué está pasando y qué estamos percibiendo nosotros en muchas organizaciones? Pues que no hay una uniformidad en los criterios con los que se trabaja o no hay una uniformidad en las herramientas o en los procedimientos incluso con los que se trabaja. Hay herramientas muy potentes, enfocadas en un área determinada. Hay herramientas de puertas adentro, como son nuestros ERPs, que nos dan un servicio muy adecuado, pero no terminamos de tener ese proceso completo trazado. El tener un buen proceso trazado y una buena herramienta colaborativa con nuestros socios permite también reforzar las relaciones comerciales. Vuelvo al pasado. Antes el proveedor
era una figura que estaba esperando. Tú tenías el poder, tú eres el que le ibas a comprar. El cliente siempre tiene razón, ¿vale? Eso ha cambiado. Yo lo he vivido en primera persona y eso ha cambiado. Ahora el proveedor es un socio. Es un socio que te acompaña, incluso que te ayuda. Si yo tengo que comprar esto, yo sé lo que quiero, pero el que lo hace sabe mucho mejor que yo de esto que yo. Por lo tanto, es muy importante que me apoye en mis proveedores para luego conseguir lo que de verdad necesito. Por lo tanto, tener una herramienta que permita establecer relaciones sólidas con los proveedores es para mí muy importante y creo que es algo que es lo que tenemos que poner, tener el foco. La comunicación. Creo que por aquí hay alguien que ha sido auditor o auditora. Todos sufrimos auditorías, ¿vale? Y digo sufrimos. Todos sufrimos auditorías. Y yo, lo peor de la auditoría son esos largos silencios, cuando el auditor te pide algo y tú vas a la carpeta y no está en esa carpeta, y te vas a la otra carpeta y tampoco está, y entonces llamas al que sabes que lo tiene, ¿no? Esto pasa. Y esto pasa continuamente. Y además es que esos segundos duran una eternidad, ¿vale? Tenemos que disponer, ya no solo para que el auditor se vaya y nos firme la certificación, sino para poder demostrar de una manera fácil, práctica, rápida, ágil, que tenemos todo el proceso perfectamente trazado, ¿de acuerdo? Eso vale para las auditorías, pero también vale para los procesos de compra. Regulaciones, normativas, compliance, en definitiva, trazabilidad y transparencia y objetividad, ¿vale? Todos cumplimos con eso, pero luego tenemos que tener herramientas que nos permitan controlar todo eso, ya no solo para nosotros, sino para terceros, incluso dentro de la organización, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener herramientas que nos permitan la comunicación de todo el proceso y compartir todo lo que hacemos en ese proceso. Y nos guste o no, todos tenemos procesos que no acaban de ser los mejores. Cuando tú preguntas, ¿tenemos procesos? Todos los tenemos, yo los tengo, yo los he tenido, yo los he elaborado, ¿vale? Pero tú los elaboras con unas condiciones y bajo un marco en el que estás desarrollando algo, pero luego al final siempre hay errores. Siempre hay errores, es imposible no equivocarse. Es imposible que alguien en un momento determinado se salte ese procedimiento, muchas veces con la mejor de las voluntades, ¿no? Pero es difícil a veces. Esos son gastos, esos son riesgos también. Entonces, tenemos que también asegurarnos de que tenemos la posibilidad de gestionar ese proceso, que es el que hemos creado y que es el que nos vale, y es el nuestro, pero de la mejor manera posible. Entre otras cosas también, porque nosotros no vamos a estar eternamente en el departamento de compras, llegarán otros, y otros tendrán que saber y tendrán que tener un histórico y una gestión del conocimiento de lo que hemos venido haciendo. Por lo tanto, pongamos eso en valor y tengamos la posibilidad de dotar a los demás de esa información, de esos procesos para que se ejecuten de la mejor manera. Las compras al final son muchas cosas, os decía al principio, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo de las compras poner el foco en la parte de proveedores, porque yo creo que es la parte que más ha evolucionado, en el sentido que es la parte quizá menos operativa desde el punto de vista de lo que se entendía antes del dinero, del valor, de la entrega, del coste, del ahorro, y se ha pasado más a una función mucho más estratégica, pero solo es una parte. Solo es una parte, y cuando hablamos, por ejemplo, de Source to Pay, es la primera de las letras, ¿no? Es la fuente de suministro que va luego a ir vinculada con el resto. Cuando digo solo es una parte, es que si tú no tienes una buena gestión de proveedores, si tú no tienes una buena cadena de suministro, si tú no tienes, como también comentábamos en el otro evento, la posibilidad de sustituir a tus proveedores porque has tenido un problema con alguno o alguno ha tenido un propio problema, va a ser muy difícil que luego la gestión de las siguientes partes del proceso vayan bien. Por lo tanto, tenemos que tener procedimientos sólidos, claros, para que nos garantice esa fuente de suministro, esa source de suministro, para luego continuar con el resto del proceso, como veis ahí dibujado, ¿vale? Es una parte, es el principio, bueno, es la entrada. Tenemos que tener una comunicación fluida con ellos, tenemos que transmitirles confianza, es muy importante. Y ya no es una transacción puramente económica, ¿vale? Tenemos que ayudar a nuestros socios comerciales a crecer.
Alguien me ha preguntado cómo se llama nuestra solución, pues Connect se llama nuestra solución. Y precisamente, como hablaba yo antes de un proceso completo, pero fragmentado, aquí tenéis un ejemplo, al final se trata también de que podamos tener soluciones modulares que os ayuden a potenciar y a mejorar lo que estamos haciendo bien, pero a potenciar y a mejorar esa parte del proceso allá donde sea necesario. Por mi parte nada más, me gustaría invitaros a que accedáis a ese código QR, porque también una de las cosas que yo echaba mucho de menos, y por ejemplo gente como Agile y Eduardo lo está poniendo en valor, es la formación. Tenemos que ayudar a nuestros compradores a crecer, a aprender, a adaptarse a los nuevos entornos que os decía antes. Nosotros os invitamos a que accedáis ahí, donde vais a tener acceso a una serie de cursos y seminarios que hacemos en Seres, para que tengáis de aquellos puntos de dolor que hemos identificado. No estamos hablando de procesos de compra muy genéricos, sino estamos identificando qué nos preocupa en cuanto a riesgo, qué nos preocupa en cuanto a entregas, qué nos preocupa en cuanto a aprobación de facturas, lo que sea, y para que veáis un poquito en la línea en la que queremos ir avanzando en este sentido. Por mi parte nada más, Eduardo, muchísimas gracias, y a todos los demás, por supuesto.